La invasión rusa a Ucrania llega a su quinto día, con el feroz ataque de las tropas rusas sobre la capital y las principales ciudades del país, mientras el heroico pueblo ucraniano sigue resistiendo con uñas y dientes. El presidente Zelensky, quien según los servicios de inteligencia de Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos es el principal objetivo de Putin para ser eliminado, envió una delegación a conversar con los rusos sin mucho optimismo, pero convencido de que intentará lo mejor para su pueblo. Tras 5 horas de reunión sin resultado, quedaron en volver a reunirse mientras que el Kremlin intensificaba su ofensiva mientras se daba la reunión. Kiev está sitiada por las tropas y los carros de combate rusos, pero la armada ucraniana y los miles de civiles, hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por defender la soberanía y libertad de su patria, les están dando seriamente la pelea. El saqueo de Putin se asemeja a los patrones establecidos por Hitler o Stalin. De Stalin tiene la frialdad de tomar las medidas más crueles sin tener en cuenta el dolor que causan en el pueblo, y del segundo, sus sueños imperiales, recuperando los territorios que fueron rusos o que le pertenecieron. Putin utiliza la retórica de estos tiranos y, como buen sicario, de forma masiva y sin pudor, hace que el mundo se cuestione si la muñeca diabólica llena de botox en la que se ha convertido está realmente en su sano juicio. Porque solo un psicópata desmedido puede pasar en cuestión de horas a proclamar estados independientes, invadir Ucrania, amenazar a Suecia y Finlandia con la misma suerte, al mundo con la madre de todas las bombas y, tras las sanciones, poner su dedo tembloroso sobre el botón del apocalipsis, activando su sistema nuclear. Sin embargo, todo se le está torciendo. Su ejército, a pesar de la maquinaria de desinformación, no puede seguir ocultando las importantes bajas que hablan de más de 5.000 soldados muertos. Mientras que observan con estupor que voluntarios de cualquier parte del mundo tratan de ingresar en Ucrania para seguir empuñando un fusil. Y el mundo se une como nunca para castigar su infamia. De la noche a la mañana, los adolescentes ucranianos se vieron obligados a cambiar sus libros por un arma que ni siquiera saben usar. Con sus padres, mientras resisten haciendo cócteles Molotov para repudiar los tanques. Hoy Putin, con sus acciones, solo ha conseguido unir más a Europa y al mundo en contra de su invasión. El heroísmo del pueblo ucraniano inspira. El país podría ser conquistado, pero Zelensky y la resistencia de sus combatientes han entrado definitivamente en el horizonte dorado del mito. Así, y con sorpresas desde Kiev, quiero presentarles a mis invitados del día de hoy. Ron Aledo, exanalista de la CIA. Muchas gracias, Ron, como siempre. Y también se encuentra con nosotros Arthur Garfer, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Arthur, también muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y tenemos con nosotros a Raidel Arbelay. Es un cubano que vive en Ucrania desde 1996. Él se encuentra en Kiev y ha tenido la amabilidad a estas horas de ponerse delante de su teléfono para contarnos exactamente qué es lo que está ocurriendo, cómo lo está viviendo él. Muchísimas gracias, Raidel, por acompañarnos. Una invasión que ha sido una auténtica infamia. Un pueblo que lucha con uñas y dientes. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te encuentras? En estos momentos me encuentro en mi casa. Hoy acabo de regresar de la ciudad de Leópolis, que está a 60 kilómetros de la frontera de Ucrania con Polonia. Me encontraba allá, pues fui a acompañar a mi esposa y a mis 2 hijos, uno que tiene una niña de 6 años y el varón de 15. Lo fui a acompañar, pues quería estar seguro de que ellos estuvieran salvos. Y por eso fue que hoy regresé desde ayer. Hay que recordar que la mayor parte de esas filas kilométricas de coches que tratan de salir de Ucrania, la mayor parte de ellos están conducidos, como en el caso de Raidel, por varones, pero varones que después de dejar a sus familias en la frontera o cerca de la frontera regresan para seguir empuñando un arma. ¿Por qué no estás en uno de los refugios, Raidel? Bueno, te comento que aquí, por lo general, se vive en edificios que tienen muchas plantas, o sea, de 1 a 14. El edificio donde yo vivo tiene 14 y como nunca se pensó que aquí iba a haber guerra, los refugios no fueron capacitados de tal forma como para permitir que los ciudadanos, o sea, los residentes, estuvieran a salvos.
e incluso nos han dicho de que fuera mejor que estuviéramos en el metro, pues en el metro hay mayor seguridad. Pues si nos metemos en los refugios que hay aquí, en los edificios, si explotan o revientan el edificio, no nos encontrarían nunca. ¿Qué pasa? Yo vivo del metro a 2 kilómetros y cuando suenan las sirenas, en primera que hay toque de queda y si me ven en la calle, Claro. yo, o sea, voy a tener problemas porque no se puede estar. Y decidí quedarme en casa, que es donde más seguro puedo estar. Ahora, tú me estabas hablando que tienes un chico, un adolescente de 15 años, que hay que rezar porque no tenía los 16, porque muchos de esos chicos con 16 años están siendo también tomados por el ejército ucraniano para que defiendan a su país. Yo sé que tú te has ofrecido para ir al ejército. Cuéntame un poquito cómo se están viviendo estas últimas horas allá. Hay explosiones en Kiev, vimos que hace escasas horas se estaba bombardeando una de las bases, creo que eran militares. Mira, yo, bueno, no sé si tenga tiempo para explicarlo, pero debo explicar mi decisión por qué yo decidí ayudar al ejército ucraniano. Eso viene de Cuba. En primera, le explico para que me entiendan. No es que yo sea héroe, no que yo sea un macho de eso valiente. Yo realmente soy un guajirito, como decimos en Cuba, que tengo dignidad. Y yo sentí mucho cuando ocurrió el día 24 que el gobierno de Cuba apoyó la decisión de Putin de aceptar, o sea, de reconocer a las dos provincias separatistas. Yo no sé si usted sabe, pero yo he jugado en el equipo nacional de Ucrania desde el año 96, en el equipo nacional hasta el año 2010. Cada año ahora estoy jugando en el equipo nacional de veteranos, que cada año vamos a jugar, y el equipo me conoce. A mí me conocen en Ucrania mucho, todos, y me dio vergüenza que mi país al menos podía simplemente abstenerse. Sin embargo, estuvo a favor. Y yo como ucraniano sentí que yo debía dar el paso. Yo no quería, yo podía, mira, nosotros los cubanos tenemos doble pasaporte y yo podía usar mi pasaporte cubano para salir, pero yo por dignidad, lo digo por dignidad, no por valentía, decidí ir o sea, ayudar al ejército. Yo tengo un amigo militar y cuando me acerqué, él me dijo, Raidel, yo sé que tú quieres ayudar, yo sé que, pero al ser tú cubano puede traernos problemas, pues si no quiera Dios te maten o te hacen algo, pues, puede ser que que hayan problemas. Y yo dije, bueno, está bien, pero yo puedo ayudar de otra forma, yo no quiero matar, yo no quiero asesinar, yo simplemente quiero ayudar. No solo en la guerra se tira a tiros, sino a los heridos, y más que yo soy cristiano. Yo no pensé en ningún momento asesinar y matar a nadie, pero me dijeron eso, ¿entiendes? Y esa fue mi decisión, simplemente por dignidad. Pues es una decisión obviamente extremadamente noble y sobre todo porque cuando tienes un país como Cuba, como Nicaragua o como Venezuela que se ponen al lado de lo que es indefendible, realmente muy poco que se pueda hacer excepto criticarlo de la forma más enfática. Ahora, Ron, hemos visto este fin de semana cosas que han sido realmente tremendas. Y yo decía que en muy pocas horas hemos pasado de ver a un psicópata capaz de reconocer un Estado, invadir un país, amenazar al mundo con la madre de todas las bombas y después finalmente decir que ponen en alerta máxima su sistema nuclear. ¿Hay que creer realmente, viendo lo que acabamos de ver, hay que creer realmente en Putin? ¿Es una bufonada o hay algo realmente real detrás de todo eso? Bueno, yo no creo que Putin vaya a iniciar un ataque nuclear porque la doctrina de la Guerra Fría, de la destrucción mutua asegurada, sigue vigente. Él puede destruir cualquier ciudad que le dé la gana de Estados Unidos o de Europa, pero también Estados Unidos y Europa, los OTAN pueden destruir a Rusia. O sea que los dos se destruyen. Yo no creo que era eso. Yo creo que él lo que está tratando de hacer es simplemente con eso de poner a sus fuerzas nucleares en máxima alerta, es tratar de dar un mensaje a Occidente. Aléjense, dejen de mandar todavía la frontera con Polonia está abierta y están enviando armas, están enviando municiones, aléjense, no se metan allí,
busquen distancia con esta situación. Me parece que era más una cuestión psicológica y también para activar a los movimientos en Europa que están en contra de que se envuelva mucho la OTAN o los países europeos del lado ucraniano. Creo que era un mensaje. No creo que Putin vaya a hacer nada como una guerra nuclear, ni muchísimo menos, porque obviamente se destruirían todos. Sí, claro, pero en el caso de un psicópata, y más como se ha cuestionado en los últimos días, cuál puede ser realmente su capacidad mental, está como veremos. Ahora, Arthur, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido cómo ese ejército, que podríamos decir que es como el ejército de los 300 espartanos, está resistiendo y le está dando la pelea fuerte a Putin. Yo creo que esto es algo que le pone entre las cuerdas, ¿no? Y más después de lo que vimos ayer de ese ataque con los drones turcos por encima de esa procesión de tanques que se dirigían a Kiev. Sí, ahora lo que estamos viendo son los ucranianos y los ciudadanos recurriendo en parte, no totalmente todavía, a una guerra irregular, pero por lo menos las tropas ucranianas sí están empezando a utilizar la combinación de armas y atacar de manera combinada con tácticas, técnicas y procedimientos que se han visto utilizadas en, por ejemplo, Azerbaiyán y Armenia, en Libia y el conflicto en Siria por parte de los turcos. Entonces, hace como 1 hora y cuarto, una columna enorme rusa fue atacada nuevamente de la misma manera y destruida al parte noreste del país. O sea que ya estamos viendo un escalamiento. O sea, Rusia quiere escalar con más cohetes, pues ya el mando alto del ejército ucraniano ya está identificando otras técnicas y tácticas que pueden implementar para prevenir que esos cohetes puedan disparar. Creo que es algo que va a seguir evolucionando sobre el terreno mientras estas fases de las operaciones continúen. En lo que concierne el armamento nuclear o la amenaza nuclear, bueno, yo entiendo que en parte Putin ha puesto esa alerta en lo más alto, ya que yo creo que los países occidentales pensábamos que el ejército ruso era mucho más y que su tecnología era mucho más. Y creo que Putin se dio cuenta de que ya hemos analizado efectivamente las capacidades de sus Fuerzas Armadas y él quizás entiende que la OTAN o los Estados Unidos pueda tomar una iniciativa militar contra Rusia. También hay que recordar la formación de Putin. O sea, él se formó en el 62 cuando se humilló, según él, a Rusia, y nuevamente durante la Guerra Fría, cuando cae la muralla, también eso ha formado en su mente un cierto pensar muy defensivo. Pero, desde luego que sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar de inmediato con nuestros invitados, analizando qué es lo que puede ocurrir. ¿Llegará a ser en algún momento Ucrania el Vietnam, por así decirlo, de Rusia? Ya volvemos. Hemos visto sobre todo, Ron, varias cosas que son importantes. Una, que la Unión Europea se puede llamar por fin Unión Europea, porque es la primera vez que han estado tan unidos, igual que en la OTAN. Pero en estas negociaciones que se están dando en Bielorrusia, el presidente Zelensky tenía muy poca fe y realmente ha habido muy pocos avances. ¿Qué opinas sobre ellas? Bueno, es el clásico negociación que yo creo que va a fracasar. El presidente de Ucrania pedía alto al fuego, no nos disparen más, quería un alto al fuego inmediato y obviamente Rusia no va a aceptar eso. Negocian mientras el fuego sigue para poner presión sobre los ucranianos. También los ucranianos dijeron que no iban a ceder 1 pulgada de su territorio. ¿Y qué va a pedir Rusia? Va a pedir lo que siempre ha pedido. ¿La desmilitarización? Que no sea que se desmantelen las fuerzas militares ucranianas, que no entre a la OTAN y que acepte a Crimea, que no vuelva a prometer que quiere recuperar. O sea que esas son condiciones que Ucrania no va a aceptar porque ellos quieren pertenecer a la Unión Europea, como hoy firmaron una petición urgente para hacer, y quieren pertenecer a la OTAN. De eso se trata todo esto. Putin no ha cambiado. Putin, sus objetivos son los mismos. No entren a la OTAN porque eso es una amenaza para nosotros, pero Ucrania no le va a dar eso a Putin. O sea que yo creo que va a seguir la guerra. Y la Unión Europea, siempre hay división en la Unión Europea. Pero ahora es increíble, hasta Alemania. Hasta Alemania. Siempre están los 3 países bálticos, Latvia, Lituania y Estonia, y
y Polonia, esos 4 países por razones históricas de siglos, siempre eran a la vanguardia en contra de Rusia, y había unos países más moderadamente que negociaban con Rusia, como Alemania y Francia, pero ante las sanciones y ante la presión internacional se han unido todos y están mayor o menor dándole las sanciones y lo más fuerte, los bancos, el SWIFT, y han prohibido a Rusia sobre el espacio aéreo de Europa. No, y eso es importantísimo, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Zelensky. De acuerdo con el nuevo procedimiento especial, pedimos a la Unión Europea que admita a Ucrania de inmediato. Agradecemos a los aliados que nos apoyan, pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos y, lo más importante, ser iguales. Estoy seguro de que es justo y nos los merecemos. Estoy seguro de que es posible. Desde el comienzo de la invasión rusa han muerto 16 niños ucranianos y 45 resultaron heridos. Cada crimen, cada bombardeo de los ocupantes nos une más como ucranianos y nos une más, cada vez más, a nuestros aliados. Yo les voy a pedir a mis compañeros de control que nos vayan preparando un video que yo les pedí que nos mostraran sobre cómo trata Putin a su propia gente, a su propio ministro de inteligencia extranjera, quien humilló simplemente en una rueda de prensa. ¿Lo tienen ya listo? Vamos a ponerlo, porque de esto se trata y por eso la gente tiene miedo a que realmente este individuo sea un psicópata al que no le tiemble en ningún momento poder apretar ese botón del apocalipsis. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? Я поддержу, говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Bueno, ustedes lo están viendo. Este es un individuo que a su propio ministro de Inteligencia Extranjera le ha humillado en público de esa manera. ¿Quién se atreve a oponerse a lo que diga este individuo que manejó la KGB en un momento, al que se le atribuyen muchos crímenes misteriosos, que es capaz de encarcelar hasta a su propio padre si fuera necesario y se opusiera realmente a lo que él piensa? Arthur, esto es una forma de entender perfectamente cuál es la psicología que hay detrás de este individuo. Bueno, sí, claro, él viene del mundo de inteligencia, él viene donde era oficial de inteligencia en el GRU y después fue miembro del KGB. Ese era el proceso que ellos tenían que seguir. Pero a la misma vez lo que estamos viendo también es un Putin que sus asesores, lamentablemente para él y bien para nosotros, lo asesoraron mal. Fue para él una crasa falta de inteligencia coherente, y también sus generales a base de eso no pudieron planificar claramente la invasión basada en la inteligencia. O sea que ahora mismo Putin está en una situación, está entre la piedra y la pared, y entiendo que se va a poner el peor mientras los días continúen. Raidel, no sé si sigues con nosotros, todavía ya se fue. Bueno, se nos fue y le agradecemos de todas formas que haya estado con nosotros por las horas que eran en Ucrania, la situación tan difícil, en su casa, escondido prácticamente en una situación donde la ciudad está siendo bombardeada. Ahora, Ron, ¿qué es lo que opinas tú sobre la personalidad de este individuo? Yo sé que no tenemos bolitas mágicas, pero esto no aparenta ser un conflicto que se vaya a demorar demasiado en el tiempo, pero tampoco va a ser a corto plazo. Bueno, yo recomiendo a la gente que lea a Pat Buchanan, que fue asesor del presidente Nixon y del presidente Reagan, porque Pat Buchanan lleva muchos años siguiendo a Putin y lo describe de una manera que, en mi opinión, humilde opinión, es bastante fidedigna. El hombre es frío, es calculador, el hombre pues es ruthless, como nos decimos, no tiene escrúpulos,
como muchísimos grandes líderes de la historia, que eran ruthless, que hacían cosas que ahora mismo nos parecen salvajes cuando los vemos, y va a hacer lo que sea. Y su objetivo era que OTAN nunca entrara en Ucrania, y ahora mismo pues estamos viendo que por primera vez desde que se desintegró la Unión Soviética y se expandió la OTAN hacia el este cada año más, del 91 hasta nuestras épocas, es la primera vez, es una nueva situación geopolítica donde Rusia finalmente le ha dicho al mundo, hasta aquí llegó la OTAN, no vamos a permitirlo nunca más, no somos la Rusia miserable, hambrienta de Yeltsin, somos otra Rusia. Ahora bien, me gustaría decir muy rápidamente, y no por ser abogado del diablo, ni por ser la nota negativa, hay que reconocer una cosa muy rápida. Estados Unidos le tomó 40 días invadir Irak, y Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo, le tomó bombardeos antes de empezar el 19 de marzo y terminar el 1 de mayo del 2003, tomó semanas y semanas de bombardeos aéreos, y aún así le tomó 40 días, y Irak solamente tenía 26 millones de personas, mucho más pequeña que Ucrania. Ucrania tiene 44 millones de personas. Es irreal que Rusia vaya a conquistar Ucrania en 5 días. Puede hacer milagros, para que nos dé también su reflexión de último minuto. La reflexión es que este conflicto va a acabar siendo un conflicto irregular, de guerra irregular, no convencional, y nosotros llevamos años entrenando a nuestros hermanos de las Fuerzas Especiales Ucranianas en esto, y ya vemos el comienzo de eso con la población. El centro de gravedad aquí para los ucranos es la población ucrana, y la población ucrana está 100% detrás de su líder, están 100% detrás de sus militares. Y esto se le va a hacer muy, muy difícil a Rusia y ahora a Bielorrusia poder efectuar algunas operaciones como ellos pensaban que podían hacer dentro de Ucrania. Pues muchísimas gracias, Arthur, muchísimas gracias, Ron, por habernos acompañado, y a